Buenas noches, hermano. Los saludo con la paz del Señor. Bueno, hermano, quería primeramente mandar saludos a todos los que están conectados. Quiero mandar un saludo a mi mamá que está en España, a don Wilson Araúz que está en Estados Unidos, que sé que en cualquier momento se va a conectar también, a mis tíos también que están en España, a mi tía Ninet y a todos los que van a poder conectarse, hermano. Me tocó a mí que el pastor me elija para dar mi testimonio, y fue algo que lo recibí no lo esperaba. En realidad no esperaba que el pastor me haya llamado a mí para poder dar un testimonio o para poder predicar. Sinceramente no esperaba, pero el pastor tiene sus planes, Recuerdo que mi esposa, estaba yo con el pastor Jorge arreglando la máquina para poder dar el seminario, y viene mi esposa y me dice que el pastor Percy siempre trae buenas nuevas, y yo la miré a ella y le pregunté y le dije, ¿por qué dice eso? Y ella me dice el pastor que usted va a dar su testimonio, el pastor Percy dice que usted va a dar su testimonio. Y yo agarré y la miré y dentro mío me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué yo, ¿Por qué iba a dar mi testimonio si no tengo de qué hablar? Esa fue mi pregunta que me hice, que ¿por qué yo? Si yo no he hecho nada malo, si yo de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, o antes de conocer al Señor era de mi trabajo a la casa. O sea, yo sentía que no había hecho nada malo en mí, Pero recuerdo que el pastor Jorge me escuchó decir eso, que por qué a mí. Y el pastor Jorge lo vi que se molestó por lo que yo dije, Y él se dio la vuelta y me dice, mira, vos crees que porque vos naciste en una iglesia cristiana, naciste entre la familia cristiana, no tenés de qué hablar, me dijo él. Y ahí me dice, analiza tu vida y vas a ver que tenés de qué hablar. Y la verdad, hermano, es que yo estaba en un error muy grande, porque yo creía que los que tenían buenos testimonios eran los que salían de la borrachera. Voy a poner un poco de ejemplo, hermano, de lo que tenemos en la iglesia, El hermano Ever, por ejemplo, él dijo que salió de la borrachera, que casi muere por el vicio que él tenía, El hermano Iber, que una vez contó que nunca más volvió a recargar su marcapaso. Eso es un gran testimonio. El hermano Romer, que casi perdió su vida. El hermano Erwin, que salió de las drogas. Imagínense, hermano, yo creía que esos eran buenos testimonios. O sea, son buenos testimonios, pero para mí esos testimonios eran buenos. No lo que yo tenía para decir, hermano. Pero era un error que yo había cometido en pensar así, Yo pido disculpas por haber pensado así, porque siempre un cristiano tiene un antes y un después, y eso es lo que uno tiene que analizar, de cómo era antes y cómo es después con Jesús en su corazón, hermano. Voy a empezar, hermano, diciendo que yo nací en una familia cristiana, hermano. Mi padre y mi madre se casaron en una iglesia cristiana y nosotros nacimos, dentro de un hogar cristiano. Eso era muy lindo, hermano, porque el tiempo que recuerdo yo como cristiano fue muy lindo, porque mi padre y mi madre nos daban un amor incondicional, puedo decirlo, hermano, porque era muy lindo sentir eso de mi padre y mi madre. Nosotros crecimos en una iglesia cristiana, mi abuela era cristiana. Recuerdo que a la iglesia de mi abuela, donde nosotros asistíamos, nosotros con mi hermano estaríamos, yo en los 4 años, mi hermano mayor en los 6 años, más o menos, que recuerde. Y mi abuela siempre nos tenía, siempre nos tenía en el plato principal de la iglesia. Nos hacía pasar al altar con la iglesia, siempre estábamos activo con mi hermano todos los domingos en la iglesia, hermano.
Nosotros nacimos en un hogar cómodo, donde teníamos casa, teníamos movilidades, teníamos camión, o sea, todo lo que uno sueña, ¿no, hermano? Tener todas las comodidades posibles para poder darle a nuestros hijos, ¿no? Recuerdo, hermano, que de toda esa comodidad, de toda esa felicidad que había en mi familia, en mi hogar, todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos, puedo decir, hermano, ¿no? Que fue donde empezó la travesía de mi familia, donde mis padres se alejaron de Dios, donde a nosotros nos alejaron, no volvimos a saber más de la iglesia. En mi familia hubo un problema que mi papá tenía un chofer que manejaba su tráiler de él, ¿no? Y el chofer imprudentemente manejaba borracho el chofer y por desgracia, hermano, el chofer tuvo un accidente, se chocó de frente con otro camión por el lado de Portachuelo. Y recuerdo que en el otro camión en el otro tráiler iba el chofer, la esposa del chofer embarazada iban 2 hijos más, o sea, iba la familia completa, iba en el otro camión. Y el chofer de mi papá se había dormido en su borrachera, se cruzó al otro carril y se dieron de frente con el otro camión. Recuerdo que el camión, se deshicieron los 2 camiones, la otra familia todos fallecieron. El chofer de mi papá salió vivo, miren cómo es, ¿no? La cosa, él en su borrachera y todo el accidente salió vivo y se escapó. Y todo ese problema del camión, hermano, a mi papá lo buscaron, pensando que él era el que manejaba el camión, pero en realidad no era así, ¿no? Y mire, hermano, mi mamá, mi papá tomaron la decisión de vender todas nuestras cosas que nosotros teníamos, ¿no? Tomaron la decisión de venderlo porque la verdad es que lo estaban buscando a mi papá por el accidente que había, ¿no? Que había sucedido. Y ahí fue donde empezó nuestra vida, nuestra travesía, nuestra vida de hippie, puedo decirlo, porque empezamos a vivir en todo lado, hermano, nosotros escapando, ¿no? Bueno, es lo que yo veía, ¿no? Lo que yo veía que hacían mis padres, ¿no? Son cosas que me ha costado a mí preguntar porque no quiero volver el tiempo atrás en ellos, ¿no? No quiero traerle malos recuerdos a ellos, ¿no? Empezó nuestra vida, hermano. Imagínense de tener una familia tranquila, una familia que se sentía el amor, que había mucha paz, hermano, y asistíamos a la iglesia. Es muy lindo eso, hermano. Quiero invitarle a un versículo que... ¿Dónde está? Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, ese versículo fue muy clave. Mi padre y mi madre lo han usado mucho, ese versículo. Mi abuela lo ha ocupado mucho y nosotros desde niños teníamos la palabra de Dios, teníamos la semilla sembrada nosotros. Ese versículo fue muy clave, hermano, porque de todo eso dependió de las actitudes y las acciones que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿no? Recuerdo, hermano, que cuando tomamos la decisión de viajar, tuvimos que hacer maleta para irnos a Puerto Quijarro, hermano. Nos fuimos a Puerto Quijarro, conocer gente nuevo, un pueblo donde nunca habíamos ido, llegamos. Y ahí empezó todo, hermano, empezó la violencia, hubo mucha violencia en mi casa, ¿no? Entró la maldad a mi familia. Mi papá se agarró del alcohol, se agarró del alcohol y cuando llegaba a la casa era muy malo, era con mi mamá. Recuerdo que nuestra vida cambió totalmente, hermano. Puedo decir eso, ¿no? Que nuestra vida después del problema, después del accidente, cambió totalmente. De blanco a negro cambió totalmente. Recuerdo que cuando mi papá llegaba borracho a la casa, hermano, lo voy a decir, lo voy a recalcar porque
porque fueron cosas que nos marcaron a nosotros, ¿no? Recuerdo que cuando mi padre llegaba borracho a la casa, llegaba a desquitarse con mi mamá, llegaba a golpearla, llegaba a celarla, la celaba de nada, puedo decirlo, porque mi mamá todo el tiempo paraba en la casa con nosotros y mi papá llegaba borracho o llegaba mal, digamos, porque le pasó algo en la calle y era para golpearla a mi mamá. Nos tocó vivir momentos difíciles con mi hermano mayor, ¿no? Con Jorge. Aunque ya estaban mis dos hermanas menores, pero como nosotros somos los mayores, somos los que lo vimos y lo vivimos más, ¿no? Todo lo que pasó. Recuerdo que una tarde de esa mi papá llegó bien mal, enojado, llegó todo eso. Y cuando vimos, hermanos, recuerdo, lo primero que vi fue el puñete que le tiró mi papá a mi mamá y le voló los dientes adelante y mi madre botaba mucha sangre, hermano. Mi hermano mayor estaría en los 8 años, 9 años, estaría mi hermano mayor. Recuerdo que le hizo la parada a mi papá para que deje de golpearla a mi mamá. Él, después de que le hizo la parada a mi papá lo quiso agarrar y mi hermano se escapó de la casa. Yo intenté escapar con él, pero tenía mucho miedo de lo que vaya a suceder después si mi padre nos llegaba a encontrar. Es algo muy doloroso, hermano, pero quiero que se den cuenta, ¿no? Un poco de que cuando uno se aleja de Dios, el enemigo se entra a la vida de uno y es para actuar de mala manera, se le entra el mal a uno, hermano, y en realidad hace cosas que uno nunca piensa hacer, ¿no? Que es el dañar a la familia, hermano. Recuerdo que las cosas eran difíciles, hermano, en ese lugar, ¿no? En Puerto Quijarro, por todo lo que nosotros veíamos y vivíamos con mi hermano. Nos tuvimos que trasladar, recuerdo que también tocó el tiempo de volvernos a Santa Cruz nuevamente. Hicimos maleta, nos volvimos a Santa Cruz. Cuando llegamos a Santa Cruz, teníamos la noticia de que teníamos que irnos a Trinidad, que mi abuelo no iba a dar su casa en Trinidad. Miren, hermano, cambiamos de lugar, pero la vida seguía la misma. La situación era la misma. El daño que recibíamos nosotros psicológicamente eran los mismos, hermanos. Mi mamá era una persona que siempre decía que tenemos que perdonar y tenemos que amar. Ella nos decía siempre, y nos lo sigue diciendo, ¿no? Que amemos a mi padre, que no le faltemos el respeto y que lo amemos, que no tengamos rencor nosotros en nuestro corazón, pero no era así, hermano. Nosotros, mientras más violencia veíamos que había en la casa, más rencorosos nosotros nos volvíamos contra mi padre por lo que veíamos. Pero no le quiero decir tampoco que siempre era pelea en la casa. Tenían sus momentos buenos como tenían sus momentos malos, porque cuando la familia estaba bien, hermano, todos vivíamos felices, compartíamos, reíamos, hablábamos, todo, hermano. Pero una vez mi papá llegaba mal encachado a la casa, se armaba, hermano, y nos tocaba vivir cosas feas. Era el único momento donde nosotros nos tocaba vivir cosas feas, era cuando mi papá llegaba mal encachado a la casa. O bien borracho, o bien que le pasó algo en la calle y venía y se la desquitaba a la casa con mi mamá o se la desquitaba con mi hermano mayor, ¿no? Yo recuerdo que él era el que más recibía que yo, ¿no? En la casa. Mi hermano, nos fuimos a Trinidad. En Trinidad eran pelea por aquí, pelea por allá. Mi mamá se escapaba, se venía a Santa Cruz. Nosotros nos quedábamos en Trinidad, nos quedábamos con mi papá. A mi papá le tocaba viajar, recuerdo. Mi mamá se quedaba en casa. A nosotros nos tocaba vivir solos con mi hermano, porque como no había ni mi papá ni mi mamá en casa, nos tocaba vivir solo en Trinidad con mi hermano mayor. Recuerdo una de esas noches, hermano, imagínense lo que para un niño vivir en esa situación, ver cómo los papás pelean. Y recuerdo que una noche empecé a sentir un dolor de muela, muy fuerte. Y lo levanté a mi hermano, a Jorge, lo levanté y le dije, oye, Jorge, le dije, no, tengo un dolor de muela que no me deja dormir y necesito que me ayude, le digo a mi hermano.
Y un niño, imagínense, de 10, 11 años, ¿qué sabe él de medicamentos? ¿Qué sabe de ir a la farmacia? Si siempre teníamos a la mamá para que nos atienda, mi mamá siempre nos cuidaba, ¿no? Como toda madre, como todo padre, ¿no? Cuida a su hijo. Pero en ese tiempo estábamos solos, hermano, y recuerdo que tanto dolor que yo tenía, me fui para el baño en la casa y empecé a moverla. La empecé a mover, sentía mucho dolor, pero a mí no me importó. Lo que yo quería que ese dolor se me pase. Yo quería que ese dolor se me vaya. La empecé a mover, hermano, y no pude arrancarla con mi mano, la muela. Recuerdo que tenía mi papá unas herramientas ahí en la casa y fui y traje un alicate. Tomé la opción de agarrar un alicate. Y como ya la había movido mucho la muela, quedó una rendija en el diente, ¿no? La muela. Y agarré y la apalancaba, lloraba de dolor, mi boca sangraba. Hasta que pude arrancarla, hermano, la muela. No recuerdo nada más, yo creo que me anestesió, me adormeció, me desmayé, no supe nada, hermano. Lo único que recuerdo fue que al otro día ya no la tenía la muela y tampoco lo tenía el dolor. Es un momento muy triste que lo recuerdo porque, imagínense, hermano, por problemas, ¿no?, que los padres tienen, en esa parte se descuidan un poco de los hijos, ¿no? Y eso es muy doloroso porque los hijos son los que sufren, ¿no? A mí me tocó vivirlo y sufrirlo, ¿no? Hermano, recuerdo que de ahí las cosas, como le digo, cambiaron un poco. Había momentos buenos, como le dije, pero había muchos momentos malos también. Nos volvimos a Santa Cruz nuevamente, a la casa, acá a Santa Cruz. Y recuerdo que yo, cuando volvimos a Santa Cruz, me apegué mucho a mi abuela, la que nos llevaba a la iglesia. Recuerdo que me apegué mucho a ella. Y ella siempre me decía, me aconsejaba de que siempre tenía que hacer el bien. Como hijo de Dios tenemos que obedecer a nuestros padres. Lo mismo que decía mi madre, que perdonemos si nos han ofendido, si nos han hecho algo malo. Pero lo que ella no sabía era el dolor que yo tenía adentro por todo lo que estaba viviendo, porque las cosas no habían cambiado todavía, hermano. Ella no sabía el dolor que yo tenía adentro. Yo decía sí, no, ella seguía regando la semilla que yo tenía adentro, ¿no? Para que no cometa errores en mi vida, ¿no? Después. Recuerdo, hermano, que no pasó mucho tiempo que cuando yo trabajé con mi abuela, ¿no?, en su tienda que ella tenía, trabajé con ella, y no pasó mucho tiempo cuando recibí la noticia de que algo malo había pasado en la casa de mi abuela. Recuerdo que fueron a la casa donde nosotros vivíamos y me dijeron que no vaya donde mi abuela, porque era un lunes y yo tenía que ir a trabajar, y me dijeron que no vaya a trabajar. Ya yo estaba en los 13 años, hermano, más o menos recuerdo, 13 años estaba. Y a mí no me importó lo que me dijeron, porque era lunes de trabajo y yo tenía que ir donde mi abuela, sí o sí. Agarré, me cambié y me fui donde mi abuela. Había harta gente, creo que toda la prensa de Santa Cruz estaba ahí afuera de la casa de mi abuela. Había harta gente. Cuando yo llegué al portón, me dice, yo llego al portón y una tía me ve y le dice al policía que había en la puerta de la casa que yo tenía que entrar sí o sí, que yo tenía mucha información, porque yo trabajaba con mi abuela. El policía me dejó entrar a la casa de mi abuela, mejor dicho, y cuando entré, lo único que hice fue correr a su habitación de ella, porque sentía que algo mal estaba pasando, que había pasado algo mal. Cuando llegué a la casa, al cuarto de mi abuela, el policía intentó detenerme, pero no me dejé agarrar. Cuando llego a la habitación de mi abuela, la veo a mi abuela tirada en el piso de su cuarto, con su cabeza golpeada y harta sangre alrededor de ella. Mi hermano, fue de venir sufriendo muchas cosas malas en mi familia, de lo que estaba pasando con mi padre y mi madre, a venir a ver lo que pasó con mi abuela más. Fue algo muy doloroso para mí, hermano. Muy doloroso porque mi corazón se empezó a cerrar, hermano. Se empezó a cerrar. Seguía viviendo momentos difíciles. Las cosas no querían cambiar, hermano, para mi familia. Especialmente para mí, ¿no? Yo lo sentía así, que no querían cambiar las cosas, que estaban empeorando en vez de mejorar.
Recuerdo que cuando tocó que la entierren a mi abuela, no, no fui al entierro. Dije que no quería ir y no fui. Desde ese entonces, hermano, desde ahí cuando empezaban a fallecer mis familiares o quien sea, ¿no? Algún conocido, nunca voy a los velorios porque es muy doloroso ver cómo parte la gente, ¿no? Peor si son familiares de uno. Mi corazón se cerró totalmente, hermano. Ya yo tenía mucho dolor en mi corazón. Mire, hermano, tanto fue eso que no pasó mucho tiempo. Mire, seguimos, ¿no? No pasó mucho tiempo que mi madre pasaría un año más, hermano, cuando tenía 14 años por ahí. Mi mamá toma la decisión, ¿no? de irse a España. Mi madre toma la decisión de irse a España, pero ella toma la decisión diciendo, ¿no? que lo hace para que vivamos mejor, para que tengamos mejores comodidades, para que por nuestro futuro, para darnos lo que ella nunca tuvo. Hermano, nosotros aceptamos, ¿no? Mi madre nos contó y lo aceptamos, ¿no? Bueno, va a ir a España, va a ir a pasear, va a ir a trabajar y va a volver, ¿no? Era nuestro pensar de nosotros. Recuerdo que fuimos al aeropuerto, la dejamos a mi mamá. Y cuando volvimos a la casa, hermano, era un vacío inmenso que había en la casa. Un dolor había en la casa, porque faltaba mi mamá que siempre nos daba amor, nos daba el cariño. Cuando nosotros lo necesitábamos, cuando había problemas, ella siempre estaba con nosotros, siempre nos cuidaba y nos protegía, siempre decía que las cosas estaban bien. Pero imagínense, se fue y estábamos solos con mi padre, ¿no? Ya mi padre, ahí un poco sentí que había cambiado porque ya nos trataba un poco mejor, ya con la situación más que mi mamá se había ido, hasta él sentía la ausencia de mi mamá, ¿no? Ya se apegó un poco a nosotros, ahí se vio el cambio un poco, ¿no? Cuando mi mamá se fue. Pero hermano, esto de ponerse mal se puso peor porque mi papá a los 2 meses decide irse también con mi mamá. Para diciendo que van a trabajar los dos juntos para darnos lo que no tuvieron y para darnos lo mejor. Ahora aquí, hermano, quiero decirle algo muy importante, ¿no? Que yo lo aprendí y quiero enseñárselo también a ustedes, hermano, ¿no? Los que no tienen hijos especialmente, ¿no? Que uno como niño o como adolescente o como joven, hermano, uno no necesita lujo, no necesita lo material casi. Se necesita lo necesario, pero por ejemplo, yo de niño no necesitaba un PlayStation para ser feliz, no necesitaba un teléfono para ser feliz. Lo que yo necesitaba era el cariño, el amor y la presencia de mis padres en ese momento. Porque imagínense cuando mi papá se fue, mi hermano mayor estaría en los 16 años. Yo estaba en los 14 años. Mi hermana menor estaría en los 11, la Caterina. Mi hermana Andrea, que es la última, ella estaría en los 8 años, 9 años, 8 años, no tenía más. Éramos 4 niños solos, sin mamá y papá. Pero yo a mi padre y a mi madre no lo juzgo, no lo voy a juzgar, porque yo sé que ellos intentaron hacerlo por nosotros, que si lo hicieron fue por nosotros, para darnos algo mejor, ¿no? Porque como antes lo teníamos todo, pues ya no tenerlo nada, yo creo que esa fue su desesperación de ellos, ¿no? Tratar de darnos lo que teníamos antes. Pero hermano, conforme fue pasando el tiempo, nosotros necesitábamos de mucho amor. Mi mamá nos dejó con una empleada, con una señora, pero esa señora solamente se encargaba de cocinarnos y de lavar la ropa. Nada más, porque el cariño y el amor no había, hermano.
Nos tocó vivir momentos muy difíciles, muy dolorosos. Hubieron momentos donde necesitábamos de mi mamá y ella no estaba. Necesitábamos de mi papá, tampoco estaba. Mi hermano mayor quedó como padre y madre. Por cierto, quiero decirle a mi hermano que lo amo muchísimo, que lo quiero mucho, porque él, a pesar de su corta edad, nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho, nos trató de darnos el amor que necesitábamos y lo hizo muy bien. No al 100% como el cariño que uno recibe directo del padre y de la madre, pero él lo hizo muy bien. Cuando más lo necesitábamos, él estaba ahí. Hermano, yo recuerdo que de todo el problema que teníamos antes, más el que ya estábamos atravesando, yo tenía mucho dolor en mi corazón. Yo no me refugié en un vicio, en amigos, no me refugié en eso, hermanos, pero me refugié en el camión. Sentía que ahí me sentía cómodo. Sentía que viajando con mi abuelo, viajando con mi tío, me sentía cómodo. Alejándome de todos los problemas que habían en casa, alejándome de los problemas que tenían mis hermanas. Porque era algo que yo me estaba escapando, que yo me estaba alejando y le dejé toda la responsabilidad a mi hermano mayor. Porque yo no quería hacerme cargo de nada de eso, porque yo tenía mucho dolor y yo estaba buscando amor en otro lugar. Pero todo eso, hermano, me cambió el carácter, me cambió totalmente, me cambió. Yo empezaba a viajar, hermano, empecé a viajar mucho. Y cuando volví a casa, un malentendido que tenía con mi hermano, yo le pegaba a mi hermano, porque ganaba dinero ya, yo tenía la libertad de poder pegarle a mi hermano mayor. Imagínense a mi hermano mayor. Yo había cambiado mucho, hermano, viajando, cambié mucho. A mi corta edad, hermano, ya yo viajaba, iba de ayudante con mi abuelo, iba de ayudante con mi tío. Hermano, así estuve hasta que empecé, hasta mis 17 años, 16 y medio, 17 años, por ahí, viajando, llegando a casa, siendo abusivo con mi hermano. Pero ¿saben qué, hermano? Si yo era así, hermano, era porque necesitaba algo. Necesitaba amor, necesitaba el cariño que un joven necesita, un niño necesita, hermano. Pero lo vuelvo a recalcar, contra mi madre y mi padre ya no hay rencor. Sé que, como le dije, sé que si ellos tomaron esa decisión fue por el bien de nosotros, ¿no? No sé, por el bien de nosotros, hermano. Recuerdo que tenía mucho dolor, hermano, en mi corazón yo. Lo más lindo de ese tiempo por el que yo estaba pasando, por ese tiempo doloroso que yo estaba pasando, hermano, yo no lo hacía notar mi dolor, pero me alejaba de la casa. Me alejaba de la casa dejándole toda la responsabilidad a mi hermano. Recuerdo que mis hermanas en el colegio la invitaron para ir a Berea. Quiero que se den cuenta, hermano, de lo que Dios está preparando para uno, ¿no? De este momento, de lo que yo sentía, de cómo yo estaba viviendo, de cómo la estaba pasando, de en qué me estaba convirtiendo, en una persona violenta, hermano. Pero le puedo decir que lo violento solamente me importaba cuando estaba cerca de mi hermano. Pero cuando estaba en la calle o algo, no era así. Yo no era una persona pleitera, ni que buscaba pelea, ni nada, hermano. Solo era cuando estaba en la casa. Lo mismo que hacía mi padre. Cuando estaba en la casa, él llegaba mal encachado y era a golpear a mi madre. Y era lo mismo conmigo. Yo llegaba de viaje o volvía de la calle, hermano, y teníamos un malentendido con mi hermano. Yo le pegaba a mi hermano, le daba puñete, ¿no? Sin piedad le daba. Pero mi hermano, como le dije, mi hermano es una persona que tiene mucho amor para dar. Él nunca me levantó la mano. Él recibía todo lo que yo le daba. Nunca me levantó la mano. Miren, hermano, cuando mis hermanas fueron a la iglesia,
empezaron a ir a la iglesia de ella, empezaban a invitarme, yo le decía que no, me decían vamos a la iglesia, es bonito a la iglesia, yo le decía que no. Mi corazón estaba cerrado, hermano. No quería aceptar eso. Pero fue hasta que mi corazón se aflojó, hermano. Hubo algo en mí que dijo, sí, vamos, voy a ir, voy a experimentar qué tal es ir a la iglesia, porque yo no iba hace añísimo a la iglesia. La última vez que íbamos a la iglesia fue cuando éramos niños, porque ahí adelante nunca más volvimos a ir a la iglesia. Mis padres se separaron de la iglesia y no fue más, no volvimos a ir a la iglesia más. Recibíamos la palabra, pero no era lo mismo, porque no estábamos asistiendo a una iglesia regularmente para decir, ¿no?, que tenemos que aferrarnos y demás. No, hermano, yo estaba pasando momentos difíciles, dolorosos en mi vida que había pasado. Yo tenía mucho rencor en mi corazón. Recuerdo, hermano, que cuando fui a la iglesia, hermano, llegué a la iglesia y no me acuerdo si fue un sábado, fue en la noche, que era culto de jóvenes. Mi hermana me invitaron. Fui a la iglesia, hermano, me presentaron a muchos hermanos, mis hermanas. Y, por cierto, quiero mandarle un saludo especial a Mauro, ¿no? Mauro Delgadillo. Y a su familia, ¿no?, que están pasando un momento doloroso, pero Dios lo ama a cada uno de ellos. Mi hermana me presentaron a Mauro. Y Mauro lo primero que hizo fue darme un abrazo. Hermano, y ese abrazo que recibí de él, hermano, sentí sinceramente la presencia de Dios en él, en ese lugar, hermano. El amor, el cariño que necesitaba, hermano, en ese abrazo lo recibí. Fue muy lindo, hermano. Y recuerdo que después de eso, hermano, no dejé de ir a la iglesia. Sé que tenía otra prioridad de antes, que era jugar fútbol. Jugaba fútbol yo, ¿no? Y era mi prioridad, era ir a jugar fútbol, ir a jugar pelota. Pero siempre estaba pendiente de la iglesia. Iba a la iglesia, hermano. Y eso fue algo muy hermoso, hermano, porque de ahí fue donde empecé a agarrarme de Dios, a buscar de Dios. Y ahí fue donde lo conocí y recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador en mi corazón, hermano. El pastor hizo una invitación un domingo, recuerdo, en la mañana después del culto, para pasar al altar para recibir a Jesús. Y yo acepté, hermano, porque ya iba a la iglesia, ya había visto, había recibido el amor que yo buscaba, que yo esperaba, hermano, ¿no?, que es el amor de Dios. Dios es amor, hermano. Pasé adelante y recibí a Jesús. Fue lo más lindo, recibir a Jesús, hermano, en mi corazón, porque sinceramente es lo que buscaba y esperaba. Pero no quiero decir que de aquí para adelante, hermano, de que recibí a Jesús, mi vida fue de maravillas, no, hermano. Tuve muchas pruebas, pasé por muchas pruebas. Hermano, recibí la invitación de bautizarme. Ya estaba en Cristo, ya mi vida estaba cambiada, estaba cambiando. Tomé la decisión de bautizarme. Me bauticé un 1 de mayo, recuerdo. Me bauticé, éramos varios bautizándonos, hermano. Pero el enemigo trabaja, ¿no? Así como trabaja Dios en nuestra vida, el enemigo también busca nuestros errores nuevamente, ¿no? Busca resaltar nuestros errores nuevamente para que nosotros volvamos a caer, hermano. Como le dije anteriormente, yo tenía mucha rabia, mi carácter era fuerte, pero dentro de casa, hermano, dentro de casa. Fuera nunca lo demostré fuera de casa, solo mi carácter fuerte era dentro de casa. Recuerdo que después de una semana de bautizado estábamos con mi hermano en la habitación, ¿no?, donde nosotros
de estar bien, de estar tranquilos los dos en la habitación, escuchamos a nuestra hermana discutiendo, a la Catrina y a Andrea, mis dos hermanas. Y salimos por cosas insignificantes, hermano. De nada estaban discutiendo. Y yo defendía a la una y mi hermano mayor la defendía a la otra. Hasta que el problema acabó de entre los dos. Y ahí fue donde nos levantamos la voz con mi hermano y ahí donde él me dice, de una vez pues peleémonos si querés pelear. Y yo le digo, de una vez pues ya me pegó el primer puñete. Y así en el van y ven de palabras, hermano. Levanté mi mano, hermano, un solo puñete, hermano. Levanté mi mano y le acerté el puñete por aquí a mi hermano mayor. Lo único que vi de él fue que se puso blanco, pálido. Resulta que le había quebrado el mentón, o no sé qué pasó, pero algo le pasó acá que le pusieron platino. Recuerdo de verlo pálido a él, yo me asusté. Nadie más dijo nada, ni mi hermana gritaron, ni nada. Lo único que recuerdo fue que un tío vino y me dio por lo que yo había hecho, me pegó mi tío. No había visto mi tío. Había una tía que había llegado de España, que yo la había invitado al bautismo, presenciando todo lo que yo había hecho. En ese momento de rabia que yo tenía de lo que había hecho, me escapé de la casa, me fui, lo dejé a mi hermano ahí en el patio, lo dejé parado todo blanco. Recuerdo que me escapé, hermano, y me fui a la casa de Mauro. Fue el primer lugar donde me vino hermano, la familia de ellos es una familia que da mucho amor, hermano. En ese tiempo a mí me dieron mucho amor, me refugiaron en su casa. Cuando yo necesitaba algo o algún consejo, ellos me refugiaban en su casa, porque yo pedía de su ayuda. Recuerdo que ese día me fui a su casa, hermano, y Mauro habló conmigo, me dio unos consejos de lo que había hecho estaba mal, que el enemigo trabaja así, siempre busca nuestras debilidades para que nosotros caigamos. Y la verdad que yo después de una semana de bautizado, me dejé llevar nuevamente por la ira y volví a levantarle la mano a mi hermano. Mauro habló con el pastor Percy. El pastor Percy vino a buscarme y me llevó a pedir perdón de lo que yo había hecho. Fui a la casa a pedir perdón, mi hermano ya no había, ya estaba internado en el hospital. Ahí me enteré que mi hermano lo habían internado. Y mi tío salió de la casa, le pedí perdón por lo que había hecho en su casa, ¿no? Le falté de respeto en su casa. Y ahí fue donde mi tío contó que el doctor dijo que si yo le llegaba a dar un poquito más arriba a mi hermano en la 100, el golpe fue por acá, que si le he llegado un poquito más en la 100, hermano, lo haya matado a mi hermano del golpe que le di. ¿Se imaginan de dónde saqué tanta fuerza yo para poder lastimarlo a mi hermano así? Anteriormente lo había golpeado tanto que nunca le había hecho daño, solamente lo golpeaba, no hay nada más, pero esta vez de un puñete casi lo mato a mi hermano. Como le digo, hermano, son momentos que si uno no se controla, que si uno no busca de Dios, el enemigo se apodera de su vida, de uno, si uno le da lugar. Pero hermano, desde que recuerdo que fui al hospital a verlo a mi hermano, habían varios primos y visitas de él que habían ahí y me miraban feo, ¿no? De lo que yo había hecho, ¿no? Que casi lo maté a mi hermano. Mi hermano en ese momento era un jugador semiprofesional, porque jugaba en un equipo de la A, ¿no? Acá de Santa Cruz, era un medio semiprofesional, pero su sueño era ser profesional y yo casi acabé con su vida, ¿no? Y casi acabé con sus sueños de ser futbolista. Recuerdo que fui al hospital y llorando le pedí perdón de lo que yo había hecho. Él me decía que sí, que estaba bien, que no pasa nada, pero yo sabía que en su corazón había rencor hacia mí.
de lo que yo había hecho, lo que lo había perjudicado en ese entonces, ¿no? Hermano, Dios actuó mucho en mi vida, trabajó mucho en mi vida. Y quiero decir este versículo que está en Filipenses 3, 13, 14, si pueden anotarlo, si pueden buscarlo o si lo recuerden. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hermano, de ahí en adelante, después de lo que pasó con mi hermano, ya mi enfoque fue diferente. Ya después de pedir perdón, prometí que nunca más iba a volver a cometer ese error con la ayuda de Dios, ¿no? Empecé a cambiar mi vida, empecé a buscar más de Dios, empecé a involucrarme más en la iglesia. Empecé a hacer muchas cosas, hermano, ya mi vida empezó a cambiar, pero seguía viajando, eso sí, ¿no? Seguía viajando, pero ya volvía con otra actitud. Ya cuando llegaba a casa ya no era la misma, ya yo era diferente. Se notaba mi cambio, hermano, ¿no? Ahí estando en la iglesia, ya estable, recibiendo la palabra, me hice maestro de escuela dominical, empecé a trabajar con los niños, hermano. Y de ahí para adelante las cosas fueron cambiando, hermano. No voy a decir que soy perfecto ni nada, porque nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto. Hay veces que tenemos problemas y hay veces que decimos cosas que no tenemos que decir, pero todo se soluciona en su momento, todo se soluciona buscando de Dios, porque si no buscamos de Dios y dejamos que el problema siga siga más adelante son las consecuencias, ¿no?, que uno vive, ¿no? Porque se llena de rencor, se llena de maldad su corazón, hermano. Yo ahí fue buscando del Señor, ahí fue que entendí, hermano, por eso fue que le conté de mi vida al principio, ¿no? ¿Por qué mi papá era así? Ahí fue donde yo entendí por qué mi papá se comportaba así, por qué mi padre era así, ¿no? Porque como le dije, el niño que no recibe cariño, que no recibe amor, que no recibe la atención, ¿no?, de sus padres, busca cómo saciarse, cómo salir de esa situación. Y ahí fue donde entendí que viajando con mi abuelo pude entender que él no recibía cariño cuando era niño. Mi abuelo fue una persona que no recibió cariño cuando era niño, porque su mamá de él falleció en corta edad y su papá buscó una mujer que tenía hijos, ¿no? Estoy hablando de mi abuelo. Y siempre tenía problemas con la mujer de mi abuelo, de mi bisabuelo. Siempre tuvo problemas y ese creció con rencor. Mi abuelo creció con rencor hacia su padre porque él nunca lo defendía ante la mujer. Y así fue donde entendí que mi papá tampoco recibió el amor necesario. Y él se crió así, con lujo, puedo decir, porque mi papá lo tuvo todo, mi padre lo tuvo todo, mi abuela y mi abuelo le daban todo a mi padre. Él lo tuvo todo, pero no tenía el cariño y el amor que un niño debía tener cuando es niño. El niño que tiene que recibir ese amor. Como le dije en el versículo, ¿no?, de los niños, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo, hermano, era una persona que recibí de la palabra de Dios, y cuando yo me invitaban a tomar o a fumar o algo, yo siempre decía, no, soy cristiano. ¿Por qué? Porque de niño me enseñaron que era cristiano, pero hay una diferencia. Era cristiano, pero no tenía a Jesús en mi corazón, no lo había aceptado. Pero, como le dije, lo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y las cosas cambiaron, hermano. Ya las cosas cambian. Pero tenía la semilla sembrada por mi abuela y por mis padres, que nosotros íbamos a la iglesia.
Ahí es donde yo doy gracias a Dios por haberme cuidado, hermano. El amor y la presencia de Dios siempre estuvo con nosotros, cuidándonos a mí y a mi hermano, a pesar de todas las situaciones que pasamos, los dolores que pasamos, las cosas que vivimos con mi padre, las cosas que vivimos después cuando estuvimos solos, de cómo era mi comportamiento con mi hermano. Dios nos cuidó de todo, hermano. Dios cuidó a mi hermano de que yo que yo no lo haya matado a mi hermano. Dios cuidó de eso, hermano. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. Dios tenía un propósito para todo eso, hermano. Yo oraba mucho, hermano, en el tiempo que ya estuve en la iglesia, que estuve estable. Ahí fue donde la conocí a mi esposa también, la conocí en la iglesia Berea, hermano. Tengo 3 hijos maravillosos, hermanos, con ella. Y recuerdo que yo oraba mucho por la vida de mi hermano para que él pueda entregar su vida a Jesús. Él era una persona también dura de corazón, era una persona que no recibía, así que él siempre me decía cuando yo lo invitaba a la iglesia, cuando él hablaba de Dios, él me decía, tranquilo, no te preocupes, yo soy tu hermano mayor, yo entiendo, yo sé. Siempre decía saber todo, hermano, siempre él decía saber todo. Pero fue hasta que Dios lo hizo pasar por una situación que él recibió a Jesús, hermano. Recibió a Jesús en su corazón y yo me puse muy contento de esa vez porque puedo decir que Dios escuchó mis oraciones. Dios es un Dios que cambia, que si uno no lo recibe en su momento, Dios hace cosas para que uno reciba, ¿no? Para que lo busque a Él, para que dependamos de Él. Hermano, yo doy muchas gracias a Dios porque en este tiempo Dios ha cambiado, Dios ha quitado todo el rencor que tenía hacia mi padre, hacia mi madre. Como le dije, yo no los juzgo a ellos porque lo hacían por nuestro bien de nosotros, pero lo hicieron de una forma errónea, ¿no, hermano? Pero son cosas que ya no tienen que volver, ¿no? Adelante, ya que son cosas que tienen que quedar atrás y nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Hermano, yo quiero recalcar y que en este tiempo que estamos pasando de cuarentena, de todo esto, lo que está pasando, hermano, Dios ha trabajado mucho en mi vida. Yo estoy pasando mucho tiempo ya con mi hijo, el tiempo que nunca había pasado, voy a decir nunca, porque yo era una persona que mucho viajaba, hermano. En este tiempo de cuarentena Dios ha trabajado mucho más en mi vida. He podido apegarme más a mis hijos, a mi esposa. Hemos pasado momentos muy duros, pero Dios es un Dios que está en todo tiempo con nosotros. Es un Dios que protege, hermano. Voy a contarle un poco, hermano, de esto que espero que les sirva de mucha bendición para todos. Ya culminando, ¿no? Yo ya va a ser como 2 meses, hermano, 2 meses que vivo de la gracia de Dios, que vivimos de la gracia de Dios aquí en mi casa. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque ya va a ser 2 meses en los que nosotros no tenemos ni nada de dinero, que no tenemos nada de dinero nosotros en realidad. Tengo un niño de 1 año que hay que comprarle pañal cada vez que se le acaba, ¿no? Porque si no, se orina ya de sus necesidades, ¿no? Y eso es algo doloroso para nosotros, ¿no, hermano? Pero confiados estamos en Dios, hermano, porque imagínense 2 meses de no tener dinero, de no tener para alimentarnos, hermano. Dios mueve gente, Dios mueve personas. Como le dije, Berea es una iglesia de amor, hermano, que nosotros sin pedir, hermano, sin pedir, aparecen las bendiciones. Dios está con nosotros, hermano. Yo los animo a que ustedes sigan adelante, hermano. Quiero dar gracias, hermano, a la familia Córdoba, hermano, ¿no? A unirse a Miguelón, porque ellos siempre están ahí para ayudarme, para cuando les pido algo, necesito algo de ellos, siempre están ayudándome, nunca dicen no, siempre dicen que sí, y eso es muy lindo, amor, porque uno ahí ve el amor, ¿no? El amor de Dios que está en ellos, ¿no? La hermana Zulma Miranda también, una gran persona, una gran hermana. Gracias, hermana. Y a todos, hermanos, los que nos bendicen, muchísimas gracias.
Quiero en Efesios 6:13, hermanos, anótenlo este versículo. Efesios 6:13. Para los que están pasando situaciones duras en este momento, quiero animarlos con este versículo, porque es de mucha ayuda. Así lo pueden leer todo Efesios 6. Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hermano, espero que haya sido mucha bendición este testimonio. Como le dije al principio, según yo no tenía de qué hablar, según yo no tenía un buen testimonio, pero la verdad es que analizando mi vida, yo era una persona que me faltaba mucho amor. Era una persona que necesitaba de personas con amor para poder cambiar. Gracias a Dios por cuidarme, por protegerme en todo el tiempo, en todo mi trayecto, en toda mi vida, y aún lo sigue haciendo, hermano. Doy gracias a Dios por todo eso y a las personas que siempre me están aconsejando también. Pastor Jorge Cayalo, Pastor Percy, Miranda, muchísimas gracias a los dos, sé que me están mirando en este momento. Son de mucha bendición para mí y para mi familia. Gracias, hermanos, y quiero orar, hermanos, ¿no? para finalizar y muchísimas gracias. Señor Padre Celestial, en esta noche, Señor, en este momento, Señor, quiero darte gracias por la palabra dada, Señor, por las palabras que tú me diste, Señor, para poder expresar a los hermanos, Señor. Espero que sea de mucha bendición, Señor, y te pido que tú cuides las vidas de cada uno de ellos, Señor. Así como tú no me dejas a mí, Señor, y a mi familia, Señor, en los momentos de necesidad, Señor. Así te pido que tú ayudes, Señor, a la familia que está necesitando, Señor, que está buscando de usted, Señor, que sea usted, Señor, con ellos, Señor, protegiendo y cuidando, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los que me están viendo, Señor, de los que están escuchando, Señor. Cuídalo, Señor, y protégelo, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, o a cada persona que está pasando por momentos difíciles, por momentos duros, Señor. Sé que son momentos dolorosos, Señor, pero es el tiempo de buscarte, Padre. Es el tiempo de seguirte, Señor. Es el tiempo de que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque en Él encontramos la libertad. En Él encontramos la vida. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por cada uno, Señor, de lo que te busca, Señor. Ayúdanos a buscarte más y más, Señor. Y no doblar el brazo, Señor, sino siempre mirando para adelante, Señor. Gracias, Padre. Te entrego este momento. Te entrego mi vida, Padre. Te entrego la vida de mis hijos, Señor. De mi esposa, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga y espero que haya sido de mucha bendición.